Bueno, entonces estábamos por acá con lo de... ¿Qué página era? Perdón, ¿me ayuda? 700 ¿qué? 69. Muy bien. Sí concluimos el ejercicio. Estamos con el de la esfera, si mal no recuerdo, ¿no? Sí lo concluimos ya. ¿Sí? Por ahí vamos a compartir el archivo, pero recuerden que para que puedan hacer uso de él necesitan tener instalado. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Vamos, el 19 no lo hemos hecho. ¿No? No. ¿El 19? Sí. ¿Ya lo hicimos? Sí, sí. No, estábamos con lo de región. Estamos en el de 27 y 28. Sí, ¿verdad? Porque ya hicimos lo de las medianas también, ¿no? Sí. Muy bien, perfecto. A ver, acabamos el último, ¿verdad? A ver, para comentar rápidamente, ¿qué sería el 32? ¿Qué sería el 32? Porque ustedes escogieron unos que eran planos, ¿sí o no? Sí. Pero ¿qué vendría siendo el 32? Esto no piensa. ¿Qué sería? A ver, es x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada mayor que 2z, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué vendría siendo eso? Ya hemos comentado algunas cuestiones, ¿eh? ¿Qué sería eso? ¿Eh? ¿Perdón? ¿Por qué esfera, ingeniero? Compañero. Porque y tienen el mismo coeficiente y tienen el mismo signo. Si tuviera signos diferentes, podría ser otra cosa. Probablemente podría ser un elipsoide, que luego vamos a ver eso. Bien, es una esfera, pero pues hay que representar la región, eso es lo que pide el ejercicio. ¿Qué tendríamos que hacer allí? ¿Qué tendríamos que hacer? Resolver la desigualdad, ¿no? Para saber qué área está delimitada por el cuerpo. A ver, ¿cómo identificamos? No tanto resolverla, no tanto resolverla, porque pues bueno, es una ecuación de tres variables, una desigualdad de tres variables. A fin de cuentas, pues bueno, sí se relaciona la graficación con la solución, pero si es una esfera y yo quiero representarla, ¿qué necesito conocer? El radio. El centro y el radio son dos cosas, no digan las cosas muchas, ¿sí? Tiene que ser todo completo. Y no podemos decir completo, o por lo menos digan, una cosa es el radio, ¿sí? Uno es el radio, pero no digan así como si fuera algo único. ¿Cómo sacamos el radio y cómo sacamos el centro? Ya lo hicimos. ¿Cómo sería? Era completándolo. Pasándolo a la forma binaria, ¿no? Bueno, aunque sea una desigualdad, también se puede hacer. Bueno, esta está solita. Esta también. Así sería, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Aquí es donde vamos a completar. ¿Quién falta? ¿Cuánto le tendríamos que sumar? ¿Cuánto? 4. ¿Por qué? Porque el número es 2, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? No es 4. No, este es el doble del primero. A ver, disculpen. Estoy mal. No, la X no tiene. ¿Ya se fijaron que el X no tiene? ¿Por qué no me dicen? ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Ahí está. ¿Sí? El término lineal es de Z. Bien. Ese es el doble del primero por el segundo. El primero es Z, por lo tanto el segundo ¿quién es? ¿Quién es? Menos 1. Pero debe estar al cuadrado. ¿Se hace? Positivo. ¿Sí se entiende eso? Le sumamos el uno del otro, el otro miembro y entonces
A ver, esta como está solita, está muy clara. ¿Sí se fijan cómo no me dice nada? A ver, si está solita, se pone así, ¿verdad? El otro también. ¿Y ese quién va a ser? Factorizando el trinomio cuadrado perfecto. Así, ¿verdad? ¿Sí o no? No oigo. Ahí está. Entonces, ¿qué viene siendo esto? Una esfera. Si yo la hago igualdad, sería una esfera. ¿Sí están de acuerdo? Una esfera, si la hago igualdad, pero es desigualdad. Pero fíjense cómo tengo que analizarlo como igualdad, porque aquí te cuentas una igualdad, una desigualdad tiene fronteras. Y la frontera la encuentro cuando la hago igualdad. ¿Sí? En términos generales podemos decir eso. Entonces es una esfera, si yo la hago igualdad, con centro en 0,0,1 y radio igual a ¿qué? ¿Cuánto vale el radio si la hago igualdad? Que sería la esfera. ¿Cuánto? 1. 1, ¿no? Estoy diciendo que si la hago igualdad, ingenieros. ¿Sí o no? Claro, es desigualdad, pero ya dijimos que la hago igualdad, o la analizo como igualdad, porque eso me da la frontera. ¿No oigo? Sí. Bien. Entonces, dibujo la frontera. Eso incluso ustedes lo hacían en su clase de cálculo diferencial cuando vieron el tema de desigualdades. Uno de los métodos más simples, más sencillos para resolver desigualdades es precisamente analizarla como, comparándola con cero, convirtiéndola en ecuación para obtener las raíces de los factores, si se es que se factorizó, y esas raíces van a ser los extremos de los intervalos. Es exactamente lo mismo. ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces, X, Y, Z es una esfera si la hago igualdad, si analizo la frontera. Concentro en donde, en 0,0,1, radio 1. Bueno, pues aquí vamos a hacer que cada dos rayas valga 1, ¿no? Porque si no va a quedar muy chiquita. ¿No oigo? Sí. Entonces este es el centro, ¿verdad? Y el radio es de 1. Uno para la derecha, uno para la izquierda, uno para atrás, uno para adelante, uno arriba, uno abajo. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nos va a quedar esto más o menos así. Obviamente recuerden que lo estoy haciendo manita. Más o menos así. Este está acá abajo. Está acá abajo. ¿Sí? Bueno, más o menos aquí. ¿Sí? Pero eso es la esfera, y la esfera sí la analizo como igualdad, pero no es igualdad, es una desigualdad. La esfera es la frontera, es la superficie que ha dividido al espacio en dos regiones, la que está dentro de ella y la que está fuera de ella. ¿Sí queda claro? Entonces hay que ver cuál de las dos regiones del espacio es la solución. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo le harían? O sea, insisto, la convertimos en igualdad para sacar la frontera. La frontera es una esfera. Y dividió el espacio en dos regiones, la que está afuera y la que está adentro. ¿Cuál es la que es? ¿Cómo le harían? A ver, ¿cómo? ¿Qué era lo que hacían en desigualdades? Para ver si un intervalo era solución o no. ¿Cómo igualamos? Cogiendo valores de prueba. ¿Sí o no? Es una forma, a lo mejor, muy simple, pero que funciona. Claro, si estás haciendo bien las cosas. ¿Sí? Entonces, cójanse un punto dentro de la esfera. ¿A quién se cogen? Al centro. ¿Sí o no? ¿Sí? Me cojo al centro, que está dentro, y lo sustituyo en ¿dónde? Aquí, en la original. ¿Sí o no? Entonces, si yo lo sustituyo, vamos a tomando el centro. Y lo sustituyo, ¿qué me va a quedar? 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado mayor que 2 por 1.
¿Eso es correcto? No. No se satisface. ¿Sí o no? Bien, vamos a cogernos uno de fuera. Pues fácil. El 1,0,0. ¿Sí o no? ¿Sí? El 1, vamos a ponerle tomando. ¿El qué? El 1,0,0. A ver, ¿qué me va a quedar? 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado mayor que 2 por 0. ¿Esto es correcto? Sí. Entonces, ¿cuál es la región? ¿Cuál es esta región? Todos los puntos que están fuera de la esfera con centro en 0,0,1 y de radio 1. ¿Sí? Ahora viene la pregunta. ¿Incluye la esfera? ¿Por qué? No es necesario que lo hagamos. Lo podemos deducir. ¿La esfera está incluida o no? ¿Por qué? Porque no tiene igual. Porque es un mayor nada más. Si fuera igual, entonces sí incluiría la frontera. Eso también lo vieron en desigualdades en cálculo diferencial. Es lo mismo, nada más puede ser el espacio. ¿Sí o no? Muy bien, pues ahí está. Preguntas. ¿No? Vamos a utilizar un color más oscuro, más fuerte, porque... Bien. Bueno, pues vamos a pasar ahora sí ya formalmente al tema de vectores. ¿Sí? Ahí. Aquí vamos a retomar muchas cosas que ya saben, ¿sí? Que ya sabemos, que ya conocemos. Muy bien. Entonces dice, el término vector es usado por científicos para indicar una cantidad tal como el desplazamiento o la velocidad y que tiene tanto magnitud como dirección, pero esto es desde el punto de vista de la física, no de la matemática, ¿no? ¿Sí o no? Sí. No de la matemática. ¿Ya quieres llevar álgebra lineal? Ahí vieron espacios vectoriales, ¿sí o no? Y vieron que un vector en matemática es otra cosa. Estas son magnitudes vectoriales, no propiamente vectores. Nada más que pues ya en el lenguaje cotidiano le llamamos también vectores, pero en realidad son magnitudes vectoriales, ¿sí? Luego dice, un vector es siempre representado por una flecha, es la representación gráfica, o un segmento de línea dirigido. La longitud de la flecha representa la magnitud del vector y la puntita de la flecha, el sentido. Aquí dice la dirección, pero en realidad es el sentido. La flecha como tal es la dirección, pero el sentido lo indica la puntita de la flecha. ¿Sí? Denotamos los vectores mediante negrita o colocando una flecha en la parte de arriba. Eso ya lo explicamos. ¿Sí o no? ¿Sí? Por ejemplo, supón que una partícula se mueve a lo largo de un segmento de línea del punto A al punto B. El vector de desplazamiento correspondiente se muestra en la figura 1. Tiene punto inicial A, punto final B, es decir, va de A a B. ¿Sí estamos de acuerdo? Ese es el sentido. ¿Sí? Y se puede representar como OB negrita o como AB con una flecha arriba. Si utilizamos esa notación, nos estamos basando en los puntos que determinan el vector. Y siempre va el punto inicial y después el punto final. Creo que eso ya lo sabemos, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Los vectores los podemos sumar. Aquí está la suma de vectores. ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para sumar vectores? Bueno, gráficamente aplicamos el famosísimo y muy estimado método del paralelogramo, cuando son dos vectores. Cuando son método del paralelogramo. Cuando son más de dos vectores, ¿qué método se utiliza? A ver.
Sí, porque con dos vectores es el paralelogramo, ¿no? Con más vectores. El del polígono. Muy bien. ¿Eso dónde lo viste, ingeniero? En el ¿El tomo con quién? no me acuerdo. ¿Con quién? No recuerdo su nombre. No me acuerdo. No, ingeniero, pues cambiaste 6 meses con el profe. Pues, ¿qué pasó? Bueno, yo me acuerdo que eso lo vi en la secundaria, el método del polígono. Sí, el método del paralelogramo. Miren, vamos a ver esto. Aquí tenemos, de hecho, me acuerdo re bien, fíjense cómo nos decían en la secundaria. A ver, cuando vamos a sumar vectores, lo que tienes que hacer es aplicar, no nos decían principio de transmisibilidad, ¿eh? Nunca nos, ¿sí se acuerdan que hablamos del principio de transmisibilidad? Que básicamente es que yo puedo mover el vector, ¿sí se acuerdan? Sin variar el sentido ni la magnitud, pero lo puedo mover. Ese es el principio de transmisibilidad y se aplica muchísimo. Y de hecho el método del paralelogramo y el método del polígono se basa en el principio de transmisibilidad, pero nunca nos lo dijeron en la secundaria. ¿Por qué? Porque estabas chavito. ¿Sí? Tenían que explicarte de una forma didáctica, que no se te hiciera con esos términos, ¿no? Ya sabían que en la prepa pues, ibas a volver a ver, ibas a volver a profundizar, luego pues, ibas a meter ingeniería, matemáticas, ibas a profundizar mucho más. ¿Por qué? Pues porque tu conocimiento es de esa forma. ¿Sí? ¿Sí o no? Fíjense qué chistoso, porque hay cosas que para los niños es más fácil aprender que para los adultos. Seguramente lo saben. Los idiomas, por ejemplo, enseñas a los niños, lo aprenden, pero a una persona le gusta más trabajo, ¿no? O por ejemplo, la música. Creo que ya les había comentado eso, ¿no? Yo, un viejo como yo, se me hace muy difícil ya a estas alturas tener cierto dominio, por ejemplo, del violín, ¿verdad? Pero un niño de 5 años lo entiende y lo domina, ¿sí? Esa es una cuestión, o sea, hay que entender que hay cosas que sí se pueden enseñar y otras no. Bueno, básicamente, entonces, el método del paralelogramo es, que les decía lo del método del principio de transmisibilidad, y lo que sí me acuerdo que nos decían, porque venía en ese libro, era, tienes que hacerlo con un sistema de fuerzas concurrentes. Y decían, un sistema de fuerzas concurrentes es aquel que tiene el mismo punto de aplicación. La secundaria, ¿sí? Así es. Entonces, este es un sistema de fuerzas concurrentes, porque tiene el mismo punto de aplicación. ¿Sí o no? Y por lo tanto podemos sumarlos. Claro, para que los puedas sumar, deben de partir del mismo punto, para que sea un sistema de fuerzas concurrentes. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y nos decían, la suma de esos vectores se llama ¿qué? ¿Cómo se llama? Rápido. La resultante. ¿Sí o no? Y entonces, para sacar la resultante, lo que hacías era aplicar el principio del paralelogramo. ¿Por qué paralelogramo? Porque cogías tus escuadras y trazabas paralelas a los vectores de tal manera que trazabas su paralela de tal suerte que quisieras coincidir su punto de aplicación con el punto final del otro. ¿Sí? Y esto lo hacías con los dos vectores. Entonces, si se aplica al principio de transmisibilidad, le va a quedar aquí. Si se fijan que es lo que hacíamos con las escuadras, ¿no? ¿Sí? Y me va a quedar aquí. Más o menos. Debe estar un poquito más largo. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, estoy aplicando el principio de transmisibilidad. ¿Sí se fijan? ¿Sí o no? Hasta nos decían allí en los libros, si este es el vector F1, ¿verdad? Este va a ser el vector F1'. Y si este es el vector F2, este va a ser el F2'. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Luego. Sí. Bien. Nada más déjenme, quedamos que hay que ser un poco más grueso. Y luego decían, la resultante es el vector que va del punto de aplicación de los dos vectores A, donde se interceptan sus paralelas, ¿sí o no? O los vectores primos, ¿se acuerdan o no? O sea que la resultante es esto.
¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Esto vendría siendo F1 más F2. ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Ese es el famosísimo método del paralelogramo que se utiliza para sumar dos vectores. Pero de aquí del método del paralelogramo también se deriva el método del triángulo, que básicamente es lo mismo. Yo tengo esos dos vectores, nuevamente vamos a suponer que son F1 y F2, ¿sí? Y entonces lo que hago es coger nada más uno de los dos vectores, aplicar el principio de transmisibilidad con las escuadras, hacer lo mismo, que su punto de aplicación coincida con el punto final del otro, y ya nada más trazamos ese vector. Por ejemplo, si yo decido aplicar el principio de transmisibilidad al vector F2, ahí está, ¿verdad? Más o menos, claro, ¿verdad? Más o menos, lo estoy haciendo a mano, ¿no? O sea, denme chance, ¿no? Luego, y ese es el método del triángulo, ¿sí o no? Porque es un triángulo. ¿Sí? Luego, pero ¿qué pasa si yo voy a sumar un chingo de vectores? Por ejemplo, el vector A, vector B, así, vector C. No, el vector C vamos a ponerlo así. ¿Vale? Son tres vectores. ¿Cómo lo sumo? Bueno, pues tengo que hacerlo con un sistema de fuerzas concurrentes. Es una. ¿Sí? O sea, vean cómo en el paralelogramo o en el triángulo sí hay que hacerlo como concurrentes, hacer que coincidan en un mismo punto. Pero si son varios vectores, lo puedo hacer concurrente, que prácticamente vendría siendo esto. ¿Sí se fijan que estoy tratando de aplicar el principio de transmisibilidad, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No oigo? ¿Sí? Estoy tratando de aplicarlo, ¿verdad? Igual a lo mejor no, pero bueno, estoy intentándolo. Así quedaré con un sistema de fuerzas concurrentes. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y aplicaríamos sobre el método del paralelogramo 2 a 2. ¿Sí? O sea, primero cogemos 2, sacamos la resultante de los dos y luego con esa resultante lo hacemos con el otro vector. Creo que eso se entiende, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Pero podemos aplicar también el método del polígono, y el método del polígono, que viene siendo parecido al del triángulo, porque no tenemos que trazar las paralelas de los dos vectores, más o menos sería así. Yo cojo un vector de inicio, por ejemplo el A. Voy a coger a A y voy a aplicar principio de transmisibilidad de tal manera que el punto de aplicación de cualquiera de los otros vectores coincida con el punto final de A. En este caso, pues voy a coger a B, ¿no? ¿Sí o no? Los aplico. Más o menos quedaría así, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Verdad? Y luego, ahora sí, haciendo que su punto de aplicación coincida con el punto final del otro. Más o menos así sería así, y luego el resultante sería este. ¿Sí o no? Todo eso lo sabemos. ¿Sí o no? Nada más que básicamente era en el plano, ahora pues hay que verlo en el espacio. Entonces los vectores los podemos sumar. Si los podemos sumar algebraicamente, y sumarlos algebraicamente significa que puede ser una suma de cantidades negativas, o sea, es una suma algebraica, ¿no? Aquí lo que sí hay que entender es que si yo tengo un vector A, entonces el vector menos A es un vector que ¿qué? Que tiene la misma magnitud y dirección que A, pero sentido contrario. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso se entiende. Y básicamente esto lo deducimos por un tema que se llama multiplicación escalar. O sea, si yo tengo el vector A y tengo un escalar que en matemáticas viene siendo un número real, ¿sí? Estamos en los reales, ¿sí o no? Entonces, yo puedo multiplicar ese escalar por el vector, ¿sí o no? Yo puedo multiplicar C por A, y C por A va a ser un vector, ¿sí? ¿Sí o no? Va a ser un vector, cuyas características van a depender de C. Por ejemplo, si C es mayor que 0 pero menor que 1,
C por A va a ser C veces más chiquito. ¿Sí o no? ¿Verdad? Lo va a hacer pequeñito. Va a disminuir su magnitud. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Si C es mayor que 1, lo va a hacer más grande. Va a aumentar su magnitud C veces. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Si C es negativo, lo va a cambiar de sentido. ¿Sí o no? Lo va a cambiar de sentido. ¿Qué es lo que estamos acá? Porque va a ser un número negativo. Lo va a cambiar de sentido. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, aquí una cosa importante. Esta la suelen poner así también. Si el valor absoluto de C es menor que 1, porque ahí puede ser que C sea negativo, ¿verdad? Ya sabemos que si es negativo, va a cambiar de sentido. Pero, si su valor absoluto es menor que 1, lo va a hacer chiquito. ¿Sí o no? Lo va a hacer chiquito. Sí, porque recuerden que esto por su clase de chicona de... ¿No les molesta que diga esas palabras? No, es que luego se me sale. ¿No? ¿Está bien? ¿Sí? O dicen, no, sí que la diga, al fin y al cabo se va a quemar y luego va a ser YouTube, o quedan ahí el problema y al hablamos, ¿no? ¿Cómo ven? Luego, ¿cómo ves, ingeniero? Creo que te ves muy serio. ¿Eh? Que no importa. ¿No está mal? No, son palabras ya que están en el diccionario, ¿sí o no? De hecho, me estaba fijando que los españoles se han pirateado. ¿Mande? Los españoles dicen muchas palabras que nosotros son altisonantes. ¿Sí? Pero ellos lo dicen con una naturalidad y una normalidad increíble, ¿no? Incluso hasta personas bien, ¿no? Así, no los voy a decir, obviamente, pero sí para nosotros son muy altisonantes. Pero nos han pirateado ya palabras a nosotros, ¿eh? Por ejemplo, la que yo digo, ya la dicen también ellos. ¿Sí? También, ¿qué otras he escuchado? Y vaya que son programas muy serios, ¿eh? O sea, así de analistas, geopolíticos y de toda esa gente preparada. ¿Y qué palabra he escuchado por ahí que... desmadre? Les he escuchado decir desmadre. Y que yo sepa, pues creo que ese es de nosotros. Yo nunca había escuchado, pero ya últimamente. Y hay otros. ¿Cómo ven? ¿Está bien, no? Bueno, ustedes se acuerdan que esto es así, ¿sí o no? Es lo mismo. ¿Sí o no? Entonces, esto es esto. ¿Sí? Lo va a hacer chiquito. Nada más que si es negativo, lo va a cambiar de sentido. Si es positivo, lo va a dejar. Entonces, eso es lo de multiplicación escalar. ¿Sí? Miren, aquí está lo que yo les comentaba, definición de multiplicación escalar. Dice, si C es un escalar y B es un vector, entonces la multiplicación escalar C por B es un vector cuya longitud es el valor absoluto de C veces la longitud de B y cuya dirección es la misma que B si C es mayor que 0 y opuesta si C es menor que 0. Si C es igual a 0 o el vector es 0, entonces el producto es, ¿qué cosa? Pero ojo, este 0 es en negrita. ¿Sí lo ven? No es el 0 como este. Miren, no es el 0 como este que está aquí. Este está en negrita. ¿Por qué? Porque es vector 0. Vector nulo. ¿Sí? Existe el vector nulo. Es el elemento neutro aditivo en los vectores. Y eso quienes ya llevaron un álgebra lineal ya lo saben, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues aquí está más o menos lo del método del paralelogramo. Yo creo que eso no hay ningún problema. ¿Sí? El método del paralelogramo, esta es la lista de los de Yerga, sí. Al fin y al cabo lo voy a dar otra vez. No, no es cierto. ¿Me da un chance? ¿Sí o no?
Oigo. Pero si ustedes se recuerdan, el método del gráfico, básicamente es el método gráfico, lo que hemos estado viendo. Hacer la suma de esta manera de los vectores, pues es lo que se conoce como método gráfico. ¿Sí o no? Sí. Y no es una forma muy exacta de hacer la suma de vectores, operaciones con vectores. La más exacta es esta manera, componentes. Y esto, que no se veía en la secundaria, se veía en la prepa, ¿sí? Se llama descomposición vectorial básicamente. ¿Sí? Aquí le llaman componentes. ¿Y qué es esto? Bueno, sabemos que los vectores yo lo puedo representar con sus componentes. Eso ya lo vieron en sus clases de física, de la prepa, pero solo vamos a recordarlo nuevamente. Aquí tenemos, por ejemplo, vectores en R2 y un vector en R2 y un vector en R3. ¿Sí? Bien. Este vector en R2, que es el vector A, ¿sí? Yo lo puedo expresar mediante sus componentes. ¿Y esas componentes qué son? No son otra cosa más que la proyección del vector sobre los ejes correspondientes. La proyección viene siendo la sombra. Si la luz incidiera de forma perpendicular a el eje. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el eje X y el eje Y en R2. ¿Sí? Entonces, si yo pongo, por ejemplo, un foco aquí para que los rayos incidan perpendicularmente con X, la sombra del vector sobre X me va a dar la componente en X, ¿no? Que vendría siendo esto. Esto es A1. ¿Sí se alcanza a ver que es A1, verdad? Si ahora lo hacemos de tal suerte que los rayos incidan sobre el eje Y, ponemos el foquito aquí, los rayos van a incidir perpendicularmente en Y y la sombra del vector sobre el eje Y va a ser su componente en Y, que aquí le llama A2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, el vector A se representaría en forma de componentes de la siguiente manera: A1, A2. ¿Sí? De esa manera. Fíjense que así utiliza esta notación el Larson, y es, creo que, el Stuart. Y es la misma notación que aplica Larson. Y es la misma notación que aplican otros vectores, otros libros, y hay que respetarla. Es este simbolito, ¿sí? Este simbolito. No es paréntesis. No es paréntesis. Esto se los comento porque luego a veces en algunos exámenes algunos lo ponen entre paréntesis, siendo que antes les había yo dicho que es ese símbolo. ¿Sí? Pues vamos a respetar la nomenclatura del libro. Yo he visto a algunos compañeros profesores que lo ponen entre paréntesis, también debo decir. ¿Les ha tocado eso? ¿Quiénes están de repechaje? ¿O de espacio? ¿Quiénes están de repechaje? Bueno, ¿quiénes no son primerizos? A ver, levanten las manos que son de primera vez. ¿Los de primera vez? ¿Los de primera vez? Ok. Entonces hay varios que ya se van a chutar. ¿Cómo utilizaban, cómo lo vieron? ¿Con ese símbolo o con paréntesis? ¿Quién lo vio con paréntesis? ¿Nadie? Porque yo he llegado a ver ahí algunos profes que dejan ahí la clase, no la borran ni lo veo. ¿Sí? Pero bueno, puede ser. Aquí hay que respetar esta nomenclatura, ¿ok? Bien, esto es en R2. Si nos vamos ahora a R3, que es X, Y, Z, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Exactamente igual. Aquí tengo el vector A3, el vector A, pero es en el espacio. Es lógico, incluso esto también es algo que se deduce, que lo vieron en su clase de geometría, de álgebra lineal, que las componentes de un vector es igual a su dimensión, ¿sí? En algunas. Por ejemplo, eso no son matrices.
Pero por ejemplo, los vectores en Rn tienen n coordenadas, ahí se llaman coordenadas, ¿verdad? ¿Sí o no? Y por ejemplo, si yo estoy en R5, que es el espacio pentadimensional, que obviamente no lo vemos, ahí va a haber puntos. Y esos puntos tienen 5 coordenadas, porque estamos hablando de R5. Si fuera R6, es coordenadas, si fuera R20, 20 coordenadas, sucesivamente, ¿no? Entonces, como es R3, van a tener 3 coordenadas. ¿Sí? Y vamos a sacarlas, miren, aquí está el vector A. Entonces, esas componentes son en base a los ejes coordenados X, Y, Z. Entonces, la primera va a ser con respecto a X y hace lo mismo. Es como si colocáramos un foco de tal manera que los rayos incidan perpendicularmente sobre el eje X. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que la sombra sobre el eje X va a ser su componente en X. Si hacemos lo propio ahora con Y, ponemos un foquito aquí y proyectamos la sombra, de tal manera que esos rayos sean perpendiculares, nos va a quedar así, más o menos. ¿Sí? Así. Y si hacemos lo mismo con Z, va a quedar así. Por eso es que para determinar este vector nos movemos a, bueno, este es A2, A3, nos movemos a 1 unidades en X, luego nos movemos a 2 unidades en Y, y luego a 2 unidades en Z, ya tenemos el vector. ¿Sí? Vean que aquí los libros no ponen el sistema a derechas como yo lo suelo poner. Yo suelo poner el eje Y horizontal, que lo ponen un poquito inclinado, ¿no? Pero pues bueno, no hay ningún problema. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Y entonces en este caso, el vector A sería este. A2, A2, A3. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Vale? Bueno. Entonces, pues aquí tenemos esta figurita. A ver, ¿qué notan en esa figurita? A ver, acuérdense que una de las... ¿Qué se le puede llamar? Una de las capacidades del ingeniero es que tiene que ver lo que otros no ven. Ah, chinga, ¿sí o no? ¿Verdad? Se oye muy así, muy matón, ¿no? ¿Sí o no? Tiene que ver aquello que muchos no ven. Sí, pues tiene que ser chingón el ingeniero, ¿no? Ahora están aquí. Ya son chingones. ¿No? Luego. Bien, ¿qué notan ahí? A ver, ingeniera. Tiene el mismo sentido. ¿Mande? Tiene el mismo sentido. A ver, pero sea más específica. Y la mano. O sea, todos tienen 3 cuadritos abajo y 2 para arriba. O sea, hay cuadriculado y todos van para arriba, en la misma dirección. Bueno, pero digo, sea más específica. Yo lo que veo ahí es un conjunto de vectores en un plano que tienen, lo que usted decía, la misma magnitud y el mismo sentido. ¿Sí o no? Pero le faltó decir que hay de vectores. Yo no sé si me estaba usted diciendo de letras o de otra cosa. Hay que ser bien específico, ¿no? ¿Sí? De hecho, muy probablemente, bueno, en algunos exámenes que hacen algunas empresas, incluso universidades para estudiar el doctorado, les van a decir, a ver, ingeniero, hágame una descripción de esto. Ahí vas a reflejar qué tan analítico eres. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? No, ese es un plumón. ¿Cómo le llaman? ¿Verdad? Hay para otro. ¿Verdad? No, es un plumón, sirve para escribir, es cilíndrico, color azul, ¿verdad? Es blanco, es de plástico, ¿verdad?
en fin, ya ahí hay más. ¿Y eso qué refleja? Refleja muchas cosas, refleja iniciativa, ¿sí o no? Refleja iniciativa, refleja actitudes, ¿sí? Actitudes, refleja, pues sí, concentración, en fin, ¿sí? Aguas. Seguramente usted lo vio, y sí, pero no le dé pena decirlo. O sea, aquí hay una cosa muy importante que siempre les voy a estar diciendo, y eso no lo deben olvidar. Yo no voy a resolver un problema si no pienso primero en lo obvio. ¿Sí? Si yo no pienso en lo obvio, jamás voy a resolver un problema. ¿Vale? O sea, aquí nada de que no. Se tiene que decir. Creo que queda claro eso, ¿no? Bien. Pues ahí está. Esas son las componentes. Y sí, efectivamente aquí lo que nos decía su compañera es que hay un conjunto de vectores, tiene la misma magnitud, el mismo sentido, la misma magnitud, dirección, ¿verdad? Prácticamente sería el mismo vector, ¿sí o no? Es el mismo vector, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes podrían decir no. ¿Por qué? Pues porque un vector está definido por puntos. Entonces no son los mismos puntos los que están definiendo los vectores. Sí, estoy de acuerdo. Pero desde un punto de vista práctico, sí son el mismo vector al cual será aplicado el principio de transmisibilidad. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Y de hecho, eso es lo que vamos a ver aquí. Generalmente los vectores van a estar definidos por dos puntos en el espacio. Aquí vámonos ya al espacio, ya no al espacio tridimensional, a R3, porque R2 ya lo manejamos desde la secundaria. Entonces estamos en R3. Entonces sigue siendo el mismo principio. Un vector está definido por dos puntos. ¿Sí? Que tengo que definir un punto inicial y un punto final. ¿Vale? Bien. Si yo quiero calcular o expresar ese vector en forma de componentes, pues aquí está. Yo tengo dos puntos A, cuyas coordenadas son x1, y1, z1, y B, que son x2, y2, z2. Entonces el vector que va de A a B, su punto inicial es A, su punto final es B, va a ser un vector cuyas componentes son las coordenadas correspondientes del punto final menos las coordenadas correspondientes del punto inicial. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? De esa forma determinamos un vector dado los puntos. Ahora aquí viendo lo que les he dicho. Si yo hago eso, me va a quedar un vector, pero ese vector al representarlo gráficamente me va a quedar así, como un vector posición. ¿Por qué? Porque es el mismo vector. Miren, aquí tenemos este ejemplo. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Algunos ejemplos, pero recuerden eso nada más. Bien. Luego dice, la longitud de un vector en dos dimensiones es la raíz, se representa por A, valor absoluto de A vector. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto también, ya lo hemos dicho, se le conoce como magnitud, intensidad, longitud o norma. ¿Sí? Son cuatro nombres que básicamente es lo mismo. Y es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes del vector. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque ya dijimos que la magnitud, intensidad, longitud o norma del vector es lo que mide la flecha. ¿Sí? Por eso establecieron escala. Y entonces si aplicas el teorema de Pitágoras, obtienes eso. Fíjense, estamos aplicando el teorema de Pitágoras. Si esto fuera en R3 sería lo mismo, el mismo principio. ¿Sí? Aquí está. ¿Queda claro? Muy bien. Básicamente lo que tenemos en este recuadro es las operaciones que ya vimos, suma vectorial y multiplicación escalar, pero desde el punto de vista de las componentes. Es decir, si yo sumo dos vectores, me va a dar como resultado un vector cuyas componentes va a ser la suma algebraica correspondiente con sus componentes correspondientes. ¿Sí?
Si yo multiplico un escalar por un vector, eso va a ser un vector cuyas componentes van a ser las componentes del vector original multiplicadas por ese escalar. Yo creo que queda claro esto, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Y luego tenemos esta tablita. Propiedades de los vectores. Y aquí está lo que yo les comentaba. Los vectores de física, desde un punto de vista estricto, vienen siendo vectores matemáticos. Es decir, todo vector de física es un vector matemático, pero no todo vector matemático es un vector de física. Eso ya lo hemos comentado, ¿sí o no? ¿Sí? A ver, por ejemplo, un vector que no sea de estos que estamos analizando, pero que sea vector matemático. Ya lo hemos comentado. No las variables. Pues cualquier componente de una matriz, ¿no? Una matriz. Una matriz es un vector, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque las matrices son un espacio vectorial. ¿Sí? Pero lo que estamos viendo no tienen forma matricial. Se parecen más a puntos, pero no son puntos. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, si ustedes recuerdan, en matemáticas un espacio vectorial es un conjunto de vectores que satisface 10 axiomas. ¿Sí o no? ¿No oigo? Sí. Quienes ya vieron el álgebra lineal. Y esos 10 axiomas, 5 son de la suma algebraica y 5 son de la multiplicación escalar. ¿Sí o no? Por eso son unas operaciones importantes. Si se fijan en lo que tenemos aquí, nada más que nos faltan 2. Pero si ustedes se acuerdan, teníamos la propiedad conmutativa de la suma. Vamos con las de la suma algebraica. Conmutativa, elemento neutro aditivo, propiedad distributiva, aunque esta debería de estar allá, porque es la de la multiplicación. Propiedad distributiva, asociativa de la multiplicación. La está poniendo en recuento, es lo que estoy viendo, A ver, creo que va en orden diferente. Son 8. Las 4 primeras son de la suma, ya me fijé. Propiedad conmutativa, asociativa, elemento neutro, elemento inverso aditivo, ¿sí o no? Son las 4 primeras de la suma algebraica. Y las 4 siguientes son de la multiplicación escalar. Distributiva, distributiva escalar, distributiva vectorial, asociativa, elemento neutro, multiplicativo. Pero faltan 2. ¿Y cuáles son esas 2? Las de cerradura. La de cerradura de la suma. Si yo sumo 2 vectores, obtengo un vector. Y cerradura de la multiplicación escalar. Si yo multiplico un escalar por un vector, me da un vector. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya pues ingeniero, que me queda viendo así como... No, que quiera esa cerrada con la suma y cerrada con la multiplicación. A ver, ¿quién lleva esa pegadilla con Gustavo? Ahí está. Yo no. ¿No? Preguntas, dudas. Preguntas, dudas. Una prueba.